Muy buenas, soy Roger y bueno, cuando empezamos en el vídeo o en la fotografía, lo más esencial que debemos entender es el triángulo de exposición. Por ello, hoy te voy a explicar qué es y en qué consiste y sobre todo por qué es tan importante de entenderlo, ya que precisamente es lo que nos va a ayudar a exponer nuestro vídeo y también nuestras fotografías. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, el triángulo de exposición básicamente son los ajustes que ofrece una cámara para poder exponer nuestros vídeos o nuestras fotografías. Es decir, medir la cantidad de luz que va a tener esa imagen. Como el propio nombre indica, el triángulo de exposición son tres ajustes principales, que son la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y el ISO. Cada uno de estos tres parámetros se complementa con el otro y debemos ir ajustando dependiendo de cómo queramos la imagen para conseguir unos resultados u otros. Empezando por la velocidad de obturación, que es el primer parámetro que voy a tocar en este vídeo, sería el tiempo que el sensor queda expuesto a la luz. Esto se mide mediante un mecanismo de cortina que va justo delante del sensor y dependiendo del tiempo que nosotros le indiquemos a la cámara, tardará más o menos en cerrarse para evitar el paso de luz. Este tiempo se calcula en fracciones de segundo y también en segundos completos. Las fracciones pueden ser 1 partido 60, 1 partido 120, 1 partido 240, 1 partido 1000 y así sucesivamente. Esto siempre se calcula con un 1 partido de un número al lado. Básicamente es un segundo dividido en tantas partes y una de esas partes es la encargada de tomar la fotografía. Dependiendo de cómo ajustemos nosotros este tiempo, conseguiremos unos resultados u otros en la imagen. Si obturamos a velocidades bajas, como puede ser 1 partido 30, 1 partido 60 o 1 partido 250, conseguiremos mayor cantidad de luz en nuestras fotografías, pero en contra tendremos mayor cantidad de desenfoque y de movimiento, ya que el sensor está durante un tiempo suficientemente extenso como para capturar la luz, pero también para capturar el movimiento que esté ocurriendo en la escena. Así que si por ejemplo estamos en una carretera y estamos realizando fotos a los coches, lo más normal del mundo será que capturemos también la estela que deja el vehículo a su paso. Sin contar también que capturaremos el movimiento que se produzca cuando nosotros estamos realizando la fotografía, ya que el cuerpo humano pues no se está quieto y pues cuando realizamos la fotografía a velocidades bajas pues seguramente el pulso pues tiembla un poco y demás y también se note en la imagen. Por ello es conveniente, dependiendo a qué velocidad disparemos, utilizar o no un trípode. Si nos gusta la fotografía de naturaleza y queremos conseguir las típicas aguas sedosas que vemos en muchísimas fotografías, esto se consigue realizando la fotografía con una larga exposición, es decir, una fotografía de varios segundos expuesta. Por ello, las cámaras actuales, la mayoría o el 90 y mucho por ciento, ya incorporan la función de bajar muchísimo la velocidad a 5 segundos, 10 segundos y muchas de ellas también disponen de un modo llamado BULD. El modo BULD básicamente es que nosotros disparamos y hasta que no volvamos a disparar de nuevo no se cierra el obturador, con lo cual podemos hacer una exposición del tiempo que nosotros deseemos. Por otra parte, si utilizamos velocidades de obturación mucho más rápidas, como puede ser 1 partido 800 o 1 partido 1300, conseguiremos congelar el movimiento de la escena, ya que el sensor ha quedado durante mucho menos tiempo expuesto y no le ha dado tiempo a capturar pues esa estela que deja un vehículo en movimiento. Por contra, obviamente entrará menor cantidad de luz ya que el sensor ha quedado durante muchísimo menos tiempo expuesto. Entonces tendremos que compensar esa pérdida de luz con otros ajustes de la cámara. Estas velocidades tan rápidas son muy útiles en los momentos en los que tengamos muy poco tiempo de reacción, como por ejemplo puede ser una carrera de coches o una manifestación en la que está ocurriendo todo pues muy deprisa. En el tema de vídeo, la velocidad de obturación cambia por completo, ya que tenemos que hacer uso de la regla de los 180 grados. La regla de los 180 grados nos dice principalmente que debemos obturar al doble que de fotogramas por segundo a los que estemos grabando. Es decir, si grabamos a 24 fotogramas por segundo, deberemos obturar a 1 partido de 50, ya que muchas cámaras no incorporan el 1 partido de 48. De esta forma, grabando al doble que de fotogramas por segundo, lo que vamos a conseguir es un equilibrio perfecto entre la nitidez y el desenfoque de movimiento que va a tener el vídeo, para que de esta forma tengamos un movimiento natural o que al menos el ojo percibe como natural. Aunque de todo esto tengo un vídeo que voy a dejar justamente aquí arriba en el que lo detallo todo mucho más y lo explico mucho más en profundidad qué es todo esto de la regla de los 180 grados. Bien, pasando con la apertura de diafragma, básicamente es un mecanismo que va dentro de los objetivos y que se encarga principalmente de medir la cantidad de luz que va a entrar a la cámara
y también de la profundidad de campo, es decir, la distancia que hay por delante y por detrás de un sujeto enfocado con nitidez. Básicamente el desenfoque que vamos a tener después del objeto con nitidez. La apertura de diafragma se calcula con unos valores f. Puede ser f1.4, f1.8, f2.8 y así sucesivamente. Estos valores van directamente relacionados con el objetivo y la cámara no depende de ellos, es decir, depende 100% del objetivo que estemos utilizando y cómo afectará a la imagen que vayamos a tomar. Hablando ya de cómo afectan realmente estos valores a la fotografía o vídeo que estemos realizando, funcionan de la siguiente manera. A menor sea el número, es decir, si tenemos un f1.4, mayor será la apertura. Esto quiere decir que va a entrar mayor cantidad de luz a la imagen y también tendremos una menor profundidad de campo, es decir, un desenfoque más pronunciado en la parte de atrás y en la parte de adelante del sujeto que está enfocado. Por contra, si utilizamos números f más altos, como puede ser f8 o f11, va a entrar menor cantidad de luz a la cámara y también vamos a tener una profundidad de campo mayor, es decir, va a estar todo mucho más enfocado respecto al sujeto que está enfocado con nitidez. No vamos a tener tanto desenfoque, sino que va a estar todo mucho más en foco. Para resumirlo muy brevemente, quiere decir que a menor número f, mayor apertura, mayor desenfoque, a mayor número f, menor apertura y menor desenfoque. Básicamente, así es como se explicaría más o menos rápido. Por otra parte, hay que tener bastante en cuenta que no siempre por tener un número f pequeño vamos a tener automáticamente una profundidad de campo pequeña, es decir, un desenfoque pronunciado, ya que también está relacionado con la distancia focal que estemos utilizando en ese momento, es decir, la cantidad de milímetros que tenga nuestro objetivo. Os pongo un ejemplo bastante sencillo. Imaginaos que tenemos un 7.5 milímetros, es decir, un ojo de pez, un ultra gran angular, con un campo de visión muy grande y con una apertura f2.8. Nos vamos a dar cuenta de que no tenemos prácticamente desenfoque o el desenfoque es totalmente nulo. Esto ocurre principalmente porque al tener un campo de visión tan grande, los puntos de luz que llegan al sensor no están tan concentrados y están más dispersados. Entonces esto hace que la profundidad de campo no sea tan pequeña y sea mucho más grande. Por otra parte, si utilizamos un teleobjetivo 200 milímetros con una apertura f4, vamos a tener una apertura menor porque es f4, pero muchísimo menor profundidad de campo. Esto ocurre básicamente porque la distancia focal tan larga hace que el campo de visión sea muy estrecho y también que los puntos de luz vengan mucho más juntos. Esto es muy difícil tanto de explicar como de entender en un vídeo de este estilo en el que generalizo de todo, por ello seguramente hay un vídeo en el que lo explico todo mucho más en detalle, pero muy resumido sería que a mayor cantidad de milímetros, es decir, por ejemplo, un 50 milímetros, un 85 o un 200, vamos a tener una profundidad de campo muy pequeña, es decir, mucho desenfoque, y a menor cantidad de milímetros, como puede ser un 7 milímetros, un 14 milímetros o un 20 milímetros, vamos a tener muchísima más profundidad de campo, es decir, va a salir todo mucho más enfocado. Bien, hablando de el ISO, básicamente es la sensibilidad que tiene el sensor a la luz. La labor principal es básicamente amplificar la señal de luz que le está llegando al sensor. Es como si aumentásemos el brillo de la propia luz que está llegando, por así decirlo. El valor ISO se calcula en ISO 100, ISO 200, ISO 400 y así sucesivamente. Dependiendo de la cámara que estemos utilizando, tendremos mayor o menor cantidad de ISO disponible. A mayor sea este valor ISO, como puede ser ISO 800 o ISO 1600, más sensible será el sensor a la luz y mayor cantidad de ruido también generará en la imagen. Mientras que a menor sea este valor, como puede ser ISO 100 o ISO 200, menos sensible es a la luz y menor cantidad de ruido genera. Bien, algo que hay que tener bastante en cuenta es que a mayor sea este valor ISO, mayor también es la amplificación y por contra también aumentará el ruido digital en la imagen. Resumido muy brevemente, el ruido digital son los puntos de luz cuya intensidad o color no corresponden con el vídeo o la fotografía que estamos tomando. Por ello es muy importante mantener este valor lo más bajo posible para evitar que se genere este ruido tan molesto. Algo también muy importante es conocer nuestra cámara y llevarla al límite para de esa forma conocer cuál es el ISO máximo que podemos llegar a utilizar sin perder tanto detalle o definición en el vídeo o la fotografía
y que en postproducción lo podamos recuperar. Además de que hoy en día también muchas cámaras incorporan la función de limitar el ISO cuando estamos utilizando en automático el ISO. De esa forma, en los ajustes de nuestra cámara podemos poner el límite del ISO que nosotros sabemos que es recuperable y de esa forma la cámara nunca pasará de ese límite. En el caso de la Lumix G7, que es la cámara que yo utilizo, sé que el límite del ISO que yo puedo llegar a utilizar para poder recuperar la imagen sin mucho problema es 3600. Entonces lo que yo hago básicamente es nunca pasar de ese límite para tener una imagen lo más buena posible. En resumidas cuentas, básicamente el ISO es la sensibilidad a la luz. A menor ISO va a ser menos sensible a la luz y vamos a tener una menor cantidad de ruido digital, y a mayor sea este valor, como por ejemplo 1600 ISO o 3600 ISO, vamos a tener mayor cantidad de luz porque va a ser más sensible a la luz que la llega, pero por contra vamos a tener una mayor cantidad de ruido digital. Estos serían los 3 ajustes básicos que cualquier cámara DSLR o mirrorless incorpora hoy en día en el mercado. Es muy importante aprender a utilizarlos y siempre utilizar la cámara en modo manual para de esa manera sacarle el máximo partido. Hoy en día he visto mucha gente diciendo que hace mejores fotos con el móvil que con su cámara, y la razón básicamente es porque usa la cámara en modo automático como si fuese cualquier teléfono del mercado. Esto lo que está haciendo básicamente es limitar la cámara prácticamente al 99,9%, ya que no estamos aprovechando ni el objetivo, ni la velocidad de obturación, ni por supuesto el ISO. Por ello es muy importante aprender a utilizar estos modos manuales para de esa forma sacar el máximo partido a nuestra cámara. Bien, ahora quiero hablaros de los filtros ND, que también están directamente relacionados con la exposición en vídeo y en fotografía. Básicamente un filtro ND es un filtro que va justamente delante del objetivo de nuestra cámara y limita el paso de luz. Imaginaros que queremos hacer un vídeo respetando la regla de los 180 grados, como os he explicado antes, obturar al doble que de fotogramas por segundo, a 24 fotogramas a 1 partido de 50 y con una apertura bastante grande, como puede ser f1.8 o f2.8. Nos vamos a dar cuenta de que la imagen va a salir totalmente quemada porque va a haber muchísima cantidad de luz que va a entrar a la cámara. Si utilizamos estos filtros ND, lo que vamos a conseguir es limitar la cantidad de luz que va a entrar y de esa manera exponer correctamente el vídeo con una velocidad adecuada y con la apertura que nosotros deseamos. Además que por otra parte, si queremos por ejemplo realizar fotografías de larga exposición a plena luz del día, como puede ser en un río con el efecto seda en el agua, pues con este tipo de filtros lo podemos también realizar, ya que vamos a limitar el paso de luz y vamos a poder exponer esa fotografía durante el tiempo que nosotros deseemos, ya sean 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos, lo que nosotros vayamos viendo hasta conseguir el resultado que nosotros queremos. Aunque si queréis saber más de filtros ND, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo que hice sobre ellos en el que lo explico todo mucho más en detalle y profundizo mucho más. Ahora quiero hablaros de los modos de prioridad de apertura y prioridad de diafragma, que los encontramos con las siglas A y S en nuestras cámaras. Estos modos de prioridad básicamente son semiautomáticos, es decir, que estamos utilizando una de esas funciones y el resto lo hace la cámara automáticamente. Es decir, si nosotros queremos controlar lo que vendría siendo la apertura de diafragma únicamente, la cámara se encargaría automáticamente de compensar esa cantidad de luz junto con el ISO y también la velocidad de obturación. Estos modos son realmente útiles y muchísimos profesionales de la fotografía los utilizan, ya que imaginaros que estamos en una carrera de Fórmula 1 y tenemos que ser muy rápidos en tomar las fotografías y queremos controlar uno de los parámetros únicamente, pues de esta forma lo podemos hacer. O también en una manifestación queremos controlar, por ejemplo, lo que vendría siendo la apertura de diafragma para dar mayor o menor profundidad de campo en las imágenes que estamos tomando. Si estáis en una de estas situaciones en las que solamente queréis controlar uno de los parámetros, directamente estáis aprendiendo a usar la cámara y cuando ya tenéis las nociones básicas queréis centraros solamente en uno de los parámetros para ver qué efectos provocan en la imagen, pues también son bastante útiles. Así que yo desde aquí os recomiendo 100% que utilicéis estos modos de prioridad para ciertas situaciones en las que no podáis estar controlando los modos manuales por completo, ya que si por ejemplo estamos, como os he dicho antes, en una situación en la que la luz puede estar cambiando continuamente, ya que hay un edificio delante o el sol se mueve o aparecen nubes y demás, pues tampoco es plan de estar modificando el ISO, la apertura y la velocidad de obturación constantemente. Entonces solamente utilizamos un parámetro y el resto lo hace automáticamente la cámara
para no perder ese instante. También otra cosa que os quería comentar es que las cámaras incluyen un exposímetro. Este exposímetro lo que hace es medir la cantidad de luz que está llegando al sensor para poder exponer correctamente. Algo que hay que tener muy en cuenta es que cuando nos marca el 0, es decir, la supuesta exposición perfecta, nos está diciendo que hay un 18% de gris en la escena. Con lo cual, si vamos a fotografiar un objeto negro o un objeto blanco, nos va a salir grisáceo. Por ello, las cámaras actuales incluyen un botón para compensar esta exposición y de esa manera sobreexponer o subexponer la imagen para conseguir que ese objeto salga totalmente negro o totalmente blanco, como es en la realidad. Y pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Si es así, me podéis dejar un buen like. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios y yo os la resolveré encantado. También podéis seguirme en Instagram, que lo tenéis justamente aquí debajo en la descripción. Os podéis suscribir y activar la campanita, que no vale para nada, pero bueno, ahí está. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.